Estamos dentro. Muy buenas noches, tardes o días, wine lovers. Bienvenidos a un programa más de Vino entre Amigos, el podcast del vino, su cultura y el enoturismo. Y con este ya van 23 capítulos emitidos. Hoy vamos a tomar un trago diferente y vamos a tratar pues un especial de verano dedicado al enoturismo, que es darle un poco una vuelta a lo que hacemos siempre, que normalmente hablamos de vino y un poquito de enoturismo, y en este caso vamos a hablar de mucho enoturismo y un poquito de vino. Es un poco lo que hicimos ya en el programa 9 de la temporada 1. Así que, pues como podéis saber, estos programas están disponibles siempre en iVoox, Spotify, Apple Podcast y desde hace una semana también en Google Podcast. Y si además de escucharnos pues nos queréis ver, pues tenéis nuestro canal de Wine Spiders en YouTube, o podéis leernos en nuestro blog winespiders.com/blog. Así que sin más, vamos a hacer una presentación muy ligera. Pues como hemos dicho, queremos hablar de enoturismo, porque como ya dijimos en otras ocasiones, es esencialmente un 80% de turismo y un 20% de vino. O como apuntó Estrella, creo que fue el año pasado, pues es la excusa para salir a visitar bodegas. Y ojo, lo que no son solo bodegas, sino temas de turismo experiencial, turismo activo, gastronomía, talleres, naturaleza. Así que hoy el guión pues llega prácticamente hasta aquí, porque va a ser una tertulia libre en la que vamos a proponer ideas hablando de experiencias de enoturismo que podemos haber visto, conocido o investigado. Y hoy nos van a acompañar nuevos en este formato, pero si quieren participar, esta es su casa, están bienvenidos. Es Noelia y José, que se denominan auténticamente viajeros, de esos que decidieron hace unos años empezar a escribir sus experiencias por el mundo en una web que es mapaymochila.es. Y aunque dicen ser más amantes de la cerveza que del vino, pues tras una visita al sur de Francia hace unos 10 años, pues algo empezó a cambiar. Y a ver si con un empujoncito les transformamos en unos auténticos wine lovers. Y como hoy ellos me dicen, a la vejez nos ha dado con el vino. Así que sumando su pasión por la cultura, por el patrimonio gastronómico y el enoturismo, pues nos van a hablar de ideas en España y creo que también algo de Portugal. Le podéis encontrar en su página web mapaymochila.es y en sus redes sociales. Me podéis corregir, en Twitter @mapaymochila_, Instagram mapaymochila, y desde hace un tiempo también en TikTok, ¿no? Correcto. Ahí estamos en TikTok también, como Mapa y Mochila. Mapa y Mochila, pues hay, muy buenas. Ya una veteranísima, una experta en el turismo rural, Estrella Sobrino, fan de este estilo de forma de hacer turismo y de interior, y sobre todo compaginándolo con redes sociales en partes iguales. Se dedica a ayudar a los alojamientos turísticos a tener mayor visibilidad y así conseguir más reservas. La podéis encontrar y conocer mejor todo lo que son sus servicios, consejos de enoturismo y de turismo como tal, y experiencias profesionales en su web, que es estrellasobrino.com. La podéis encontrar en Twitter @sepulestrella y en Instagram @estrellasobrinolopez. ¿Qué tal estás, Estrella? Estupenda y con ganas de pasar un ratito con vosotros. Ya sabéis que la idea es que lo pasemos todos bien, porque cuando lo pasas bien se transmite. ¿Y quién les habla? David Vázquez, wine lover, viajero, gastrónomo y un gran friki de la comunicación 2.0, ingeniero industrial y estudiante por placer de enología. Me podéis encontrar en lamesadelconde.es, destinocastillaeleon.es y destinoysabor.com/blog. Y en Twitter e Instagram @lamesadelconde, destinofil o destino_sabor. Y a todos nosotros nos encontráis en Wine Spiders, que es un club de cata y enoturismo en redes. Nuestra web https://winespiders.com, y desde hace tiempo ya en Twitter, Facebook e Instagram @winespiders, y por supuesto, como os hemos dicho antes, en YouTube, y para escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y desde la semana pasada pues en Google Podcast. Y ahora sí, una ronda súper rápida. No nos vamos a parar en detalle, simplemente ¿queréis enseñar cuáles son vuestros vinos? Estrella, ¿qué vino nos has traído? Mira, Cair Cubé. De la Ribera del Duero. Un Sí. tinto. ¿Fresquito? Sí. Fresquito, fresquito. Perfecto. José, Noé, ¿podéis contarnos qué vino vais a tomar? ¿O estáis tomando? De la denominación de origen Pérez. Tú ya sabes que yo soy blanca. Sí. Bueno, pues hoy me he ido por un blanco muy especial, el Finca de Caraballas. Se trata de un Sauvignon Blanc. Está en la zona de Rueda, pero fuera de denominación de origen, así que es un vino muy especial que tenía ganas de abrir y tomar. Así que sin más, pues empezamos a disparar. ¿Quién lo tiene más fresco? Para cambiar, ya que habéis propuesto Portugal, a mí me gusta mucho Portugal y creo que este verano me voy a ir una escapada.
¿Qué nos podéis proponer de Portugal? Así, rápido. Pues Es difícil, ¿eh? Porque Portugal tiene mucho que ofrecer. La zona de Trás-os-Montes, ¿vale? Que es la zona norte de Portugal, que linda con Zamora. Esa zona más o menos sí que la conozco y me pide muy a mano y probablemente esa sea la zona que voy a visitar. Así que cuéntame, soy todo oídos. Bueno, pues es un enoturismo a mí me ha sorprendido mucho porque tiene mucha calidad y a ver, el a tema. ver, que me he quedado, a ver cómo lo Esto no cuento. es un examen, ¿eh? Tranquilos, que esto no es un examen, ¿eh? No, a ver, básicamente lo que es toda la zona de Trás-os-Montes nos ha sorprendido bastante porque están haciendo un esfuerzo turístico impresionante. Pero, lógicamente, Portugal, pues todo el mundo conoce el Alentejo, todo el mundo conoce Porto, todo el mundo conoce Lisboa. Y sin embargo, una de las zonas más cercanas a España, que precisamente es la zona de Trás-os-Montes, pues quizá no es tan visitada. Pero incluso para lo que es el turismo interior, ¿no? Entonces están haciendo un esfuerzo turístico muy importante, primero a nivel patrimonial, lo que es tener listos los recursos patrimoniales para que estén perfectamente visitables en todo momento, con horarios amplios. Y luego aparte también sí que hemos estado, en las últimas veces que hemos estado descubriendo cómo trabajan el enoturismo, que la verdad nos ha entrado un poquito de envidia sana, ¿no? Porque Sí, la verdad es que mucha calidad, o sea, es decir, ofrecen ya no solo las catas, sino, por ejemplo, enólogo en un día, ¿no? Durante un día eres enólogo. Guau, qué muy divertido. Vas a la viña. Luego, por ejemplo, nosotros visitamos una bodega que se llama Casa do Joa, ¿vale? Que es una bodega así, tiene menos de 15 años, una bodega pequeñita, familiar. Sí. Y que está en un pueblo que se llama Parada, ¿vale? Que está cerca de Braganza, o sea, es como una pedanía, o sea, es un pueblo muy pequeño, ¿no? Y entonces en la propia bodega, aparte de que, bueno, te hacen espectáculos de fado en la propia bodega, o sea, con todo el tema de la tradición, ¿no? Te llevan, estoy así un poco de lo que me acuerdo, tienen unas ruinas romanas y en una de las visitas te incluyen es ir a las ruinas romanas, ¿vale? Sí, es que esa zona es muy, muy interesante. Yo sí que la conozco, he estado, perdona que te corte, sí. Aquí nos cortaremos todos, o sea, aquí no hay orden de palabra, o sea, aquí a saco Paco. De hecho, si bajáis un poquito más al sur, ya en la zona más del Douro, ahí conservan muchas partes romanas todavía, medievales, pero en concreto hay una bodega que es de origen romano que está como patrimonio de la humanidad, no sé si la conocéis. ¿Dónde? No, eso no lo conozco. Vaya, he viajado 5 veces por esa zona y la tengo pendiente. ¿Debajo de Braganza? Por debajo de Braganza. ¿Pero es todavía norte o es centro? Esto ya se considera norte, centro-norte. Pues estuvimos nosotros recientemente en el Valle del Túa, por ahí hemos estado, a lo mejor está por ahí. ¿Y es donde se une el Túa y el Duero? Sí, más o menos, sí. Sí, está un poquito en la zona sur del Duero, por lo que me pudieron contar. Y yo la verdad es que ahora hace poco la encontré por internet la geoposición, con lo cual es una de las zonas que tengo ganas de conocer mejor, ¿eh? Pero ya si me decís que en la zona norte pues también están haciendo cosas muy interesantes, pues a ver, Braganza, quien no lo conozca, es un destino maravilloso. Es una ciudad pequeñita, su castillo ahí arriba está muy bien y la verdad es que yo lo recomendaría bastante para visitar. Tiene un toque británico, poco... En la zona del castillo... un restaurante que que yo creo que los dueños son de origen británico, ¿no? Es el Solar Bragansano, que es un restaurante que está enfrente de la sede de Braganza, que lo llevan, bueno, es que el apellido es Martins, ¿no? Yo creo que son ya portugueses. No sé. Y es como muy, no sé, me gusta mucho ese restaurante. Hay que pedir, eso sí, cita, o sea, si vas por Braganza tienes que pedir cita, porque tiene cotizados las plazas y es así como muy... Me recuerda un poco al British, así de ambiente. Sí, a mí es una ciudad que es muy interesante.
Yo había ido por la zona a hacer un poquito de zona de senderismo, pero yo, por ejemplo, sí, los vinos los empecé a conocer este año en un encuentro de la UNED, Duero Douro, y estuvieron Ujú. bastantes bodegas y me pareció interesante. Y sí me hablaron que hacían enoturismo, pero bueno, la experiencia en España es que muchas bodegas te dicen que hacen enoturismo, pero luego es sota, gallo y rey y no merece la pena. No, no, allí hemos visto un salto, es decir, en España te hacen catas, ¿vale? Puede ser la cata en la bodega normal o en una cueva antigua, ¿no? Y allí es un salto más. Es decir, incluso había una experiencia que era con una estrella Michelin. O sea, te cierran la bodega, sí, te cierran la bodega, que además es que la bodega estaba en un pajar, en un antiguo pajar reformado, ¿no? Y tiene una puerta, yo nunca he visto una puerta tan alta y tan estrecha. O sea, es como una puerta de garaje, para que entendernos, o de nave industrial, pero estrecha, ¿vale? Yo nunca había visto una puerta tan grande, o sea, tan alta y tan estrecha, ¿no? Entonces es un sitio muy bonito, claro, la estructura es antigua, pero está todo nuevo, no es una bodega nueva. Sí, pero lo curioso Pero aquí es mantiene el carácter antiguo, y además es que eso te ofrece una experiencia y a muy buen precio de una estrella Michelin, que no hace falta... Es decir, te cierran la bodega y va un chef de estrella Michelin a prepararte un menú para ti en la bodega, mientras el dueño te está explicando los vinos y explicando cómo maridan, etc. Oye, pues eso me parece súper interesante, y cuando haga la publicación resumen, ya os preguntaré si lo tenéis escrito, que para que me paséis el link, porque una cosa así, a ver, Estrella Michelin ahora mismo está funcionando, y que lo dijo Estrella, me lo contó el año pasado, y sigue funcionando, pues han confirmado, en bodegas, que era Mocén o en Rueda, en bodegas... ¿Te acuerdas, Estrella? O el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna. Sigue estando pendiente, lamentablemente. Eso de tener las cosas demasiado cerca hace que no vayas a visitarlas. Entonces, la verdad es que sí, creo que en España estamos empezando a asomarnos. Mi experiencia más se centra en el entorno del Douro, y ahí realmente lo que he visto es que nos llevan años luz, lo cobran bien cobrado, y lo mejor de todo es que encima tienen gente. Tienes que pedir reserva. Lo pagan bien la gente, sobre todo británicos y alemanes, lo están pagando a muy buen precio, y a veces creo que ofrecer algo muy barato porque sí, cóbralo un poco más y da calidad. Los americanos están viniendo mucho a España, los americanos. El tema del... Sí, en varias rutas que hemos, los americanos. El principal cliente es el cliente estadounidense. Sí, y es un cliente que quiere calidad, o sea, es decir, él no va a escatimar por unos euros o por un... No. Y esa es una cosa que en Portugal hemos visto. O sea, en Portugal es calidad, no... Es eso, un salto. Un salto que en España todavía... Yo también soy positiva, o sea, en España se está haciendo. Hay zonas que se están haciendo. Lo que pasa que es, bueno, pues es complicado, porque muchas bodegas todavía es vendo vino y hago catas en la bodega, ¿no? Entonces, el enoturismo es otro nivel. Entonces, pues, van poco a poco ahí, pero hay bodegas que ya tienen enoturismo. Bueno, hay otras excepciones, lógicamente, pero sí es cierto que a la bodega pequeñita de española le cuesta. Claro, es que hay que entender lo que decíamos al principio, que al fin y al cabo el enoturismo tiene que ser turismo. Si no es turismo, mal vamos. Y si además después puedes vender vino, pero yo creo que sobre todo siempre es ganarte el corazón del cliente, y que cuando en igualdad de condiciones pueda elegir un vino u otro, va a elegir ese vino que le ha llenado el corazón. Igual que si le das un mal servicio, pues probablemente te ponga una cruz y una raya, e incluso hable mal de ti. O sea, sobre todo hay que dar al cliente muy buenas experiencias. Y eso que creo que, por lo poquito que conozco Portugal de haciendo enoturismo, creo que ahí tanto Italia, Francia, Portugal son ejemplos a seguir, que en España, pues, salvo honrosas excepciones, que las hay, pues todavía nos queda mucho por aprender. Bueno, vosotros como prescriptores del turismo, que espero que
porque también soy un prescriptor, espero que las bodegas y las rutas del vino nos vayan haciendo caso. Yo sé que hay algunas que sí, Sí. en las que apuestan por la calidad y no por la cantidad. Sí, para eso las rutas del vino en España están muy bien, cada vez son más profesionales, es decir, con hacia vino en la cabeza, y cada vez hay más nivel. Lo que pasa es que, bueno, pues es difícil y pero pasito a pasito. De todas maneras, hay algo que yo echo de menos y que hemos visto mucho precisamente por Portugal, que es hacer territorio. Es decir, en muchísimos sitios están las wine house. Sí. Son casas de vino, o sea, son, pues eso, a veces son edificios con una cierta historia, a veces no tanta. O centros culturales, hemos visto muchos centros culturales del propio municipio. Y directamente allí lo que hacen es hacer territorio, es decir, tienen todos los vinos de la región, todos, ahí no hay discusión de nada, todos los vinos de la región, y los tienen ahí representados y ahí puedes hacer catas, puedes comprarlos incluso y puedes conocer, lo hacen en vino y lo hacen también para otros productos. Pero es una manera de hacer, digamos, piña toda la región con, oye, los vinos no son todos iguales. Las regiones tienen características propias muy interesantes y, lógicamente, es una manera de darlo a conocer que a mí, yo no conozco, hay sitios en España, pero tan extendido como lo he visto allí en Portugal, no lo he visto. Y me parece una idea muy interesante. Bueno, yo, mira, esta mañana solicité información a la ruta del vino del Bierzo y me comentaba que han abierto para este verano, hay 2 centros que se dedican un poquito a ese tipo de experiencias, ¿no? A tener vinos, productos, porque además al final la gastronomía no deja de ser un vehículo también para vender territorio. Correcto. Sí. Si nos vamos, nosotros acabamos de volver de León y vayas por donde vayas, podría ser como equivalente a la morcilla de Burgos, aunque también hay morcilla de León, pero tienen su propia versión de la cecina de tal sitio, cecina de tal otro, que sí, todo es cecina, pero de pueblo en pueblo, de región en región, de comarca en comarca, va cambiando. Y igual que los vinos, y te hace gracia, ¿no? Probar diferentes formas dentro del mismo producto. Es que yo creo que es una forma de darse a conocer y hacer esa patria, y al final es crear un tejido productivo que haga que esas zonas despobladas se mantengan. Estrella, tú como experta, sobre todo que tratas con temas de casas rurales, las casas rurales también tienen que ser embajadoras de su territorio y no solamente vender su casa, sino vender... Se te oye entrecortado, David. Perdona, David, te he oído entrecortado. Sí, te comentaba que las casas rurales, sobre todo tú con las que trabajas, imagino que les alientas a que trabajen el territorio más que la casa. Que si hay que darle también a algún cliente a la competencia, eso no es un problema, es al contrario. Eso significa que hay mucha gente. Es que las casas rurales con el enoturismo ganan, o sea, es un win-to-win. Mira, de la comunidad de casas rurales que tengo, los ruralistas, que es un grupo en Facebook que he creado que llaman 4.000 personas entre propietarios de alojamientos rurales y fans del turismo rural, pues hay bastantes de ellos que una de las cosas que tienen dentro de su estrategia de ventas es paquetes con bodegas, ¿sabes? O sea, de visitas de bodegas, les hacen catas. Incluso hay propietarios que ya a la gente que se aloja le regala una botella de vino, ¿sabes? Como para incitar más. Una de ellas, por ejemplo, ahora cuando iba a comentar lo de la bodega esa, Dominio de Cair, pues cerca de Dominio de Cair hay un alojamiento súper chulo que se llama L'Aren Le Cres, que la dueña se llama Máxima, que está en la comunidad nuestra de los ruralistas, y colabora con varias bodegas de la zona. La casa rural está en Badocondes, ¿vale? Y colabora con un montón de bodegas de la zona, una de ellas de Martín Verdugo, y les hace, pues eso, visita bodega, cata y les regala la botella. Entonces, bastante gente de su clientela viene por el enoturismo, aparte de luego del espacio que tiene para coworking, que lo tiene muy bien preparado, pero el enoturismo es un porcentaje bastante alto de sus clientes. Claro, no dejan de ser sus aliados. O sea, porque ahí tengo que reconocer que hay un anuncio en YouTube muy bueno
de una muy interesante marca que vende experiencias y tiene un mensaje muy bueno, ¿no? Ya has decidido dónde vas a dormir, ahora tienes que decir qué vas a hacer. Porque al final estamos hablando de turismo y por ejemplo, Destino Castilla y León y Destino Sabor, nosotros siempre planteamos en todos los artículos que hay que responder 4 preguntas, ¿no? Y es, aparte del qué hacer, está el cómo llegar, el dónde dormir y dónde comer. Porque al final estamos hablando que no es ir a un sitio y meterse, como me decían a mí al principio cuando empecé a viajar hace 12 años. No, vienes aquí y ves el campo, ves la tranquilidad y tú dices, a ver, ya descansaré cuando esté muerto, ¿no? El ver crecer la hierba no hace falta que la supervises, crece sola. Los que somos de pueblo, ¿sabes? Pues eso yo siempre lo he dicho, cuando se llevó el boom de las casas rurales, la gente para descansar, solo para descansar. ¿Sabes? Cuando la gente iba a las casas rurales, solo el boom en el año 2000, fue el año del boom de las casas rurales, ¿no? Pues yo tenía, todos mis amigos iban a las casas rurales y me decían, ¿tú no vas? Digo, ves que yo tengo pueblos. Yo las casas rurales, yo tengo 2 pueblos, ¿no? Digo, entonces yo a la casa rural, digo, yo iría como centro logístico, bueno, pues para moverme por el turismo rural y ver la zona, y se quedaban alucinados. Pero no para estar, como bien dices, sentado ahí viendo crecer la hierba. Claro, para eso ya me voy a mi pueblo. ¿Sabes? O sea, digo, yo para ver ovejas y ver huertos, los veo en el pueblo, no tengo que irme a ninguna casa rural, ¿no? Entonces, es una cosa que el turismo rural ahora ya, pues ya no es solo para que la gente que no tiene pueblo vaya a relajarse, ¿no? Es un poco un centro de decir, pues no tengo que irme a un hotel, a una capital, sino que me puedo ir a ver pequeños pueblos tranquilamente. Y sobre todo gracias al turismo rural. Que ofrecen una manera de conocer territorio distinta, porque claro, grandes hoteles, pues grandes ciudades, pero las casas rurales pues, te permiten descender un poco al núcleo de lo que es un territorio y conocer sus gentes, sus costumbres, hacer enoturismo, que también tiene mucha relación con eso. Sí. Al final es un todo. Sí, pero el enoturismo no deja de ser la excusa para salir a hacer ese turismo rural. Sí. O sea, yo creo que en España todavía, por ejemplo, falta mucho hacer enoturismo en familia. Porque... Hace bastante, porque yo en bastantes bodegas que he ido estaban las familias con los críos. Sí, están empezando a tener cosas, pero no es lo habitual. O sea, y esto yo creo que puede ser un mensaje a las bodegas que quieran hacer enoturismo. Que me cuenten el proceso de elaboración de vino. Pues miren, yo como friki del vino y ya casi enólogo, pues me parece interesante. Y hasta yo me termino después de la 20ª vez, me aburre. Imagino que una persona que está muy habituada, que no está habituada a este mundillo, pues que se lo cuente en la primera vez, qué gracioso, mira, lo hacen así, ay, quitan pieles, qué divertido, ay, lo meten en barrica, pero cuando me lo cuentan 5 veces dices, vale, lo mismo. Venga, vamos a directamente a la cata y nos saltamos el rollo. Sí. Entonces, el problema que cometen muchas de las bodegas, que ya te digo que nosotros hemos visitado un montón, no hablar antes con el cliente, ¿sabes? Porque lo suyo, yo por ejemplo, si tengo una bodega, si tuviera una bodega, lo primero que haría, si me llaman para reservar, es mandarle un email y que pusiera, ¿usted ha visitado alguna vez una bodega? ¿Sí o no? ¿Ha visitado alguna bodega de nuestro grupo? ¿Sí o no? ¿Conoce nuestro vino? ¿Sí o no? Y otra pregunta más, y por lo menos ya te haces una idea y en base a eso te creas lo que vas a contar, porque no puedes contar, porque he visto un montón de bodegas que cada uno es de su padre y de su madre, los grupos que nos hemos contado, o sea, nos hemos juntado, y claro, la persona, la guía, que con toda su buena fe, pues te ha soltado lo que se tiene aprendido, y lo que dices tú, a unos ya nos dice, pues eso, otra vez, y a otros es para ellos la caña de España, ¿sabes? Claro. Entonces, por favor, que se pongan las pilas en ese sentido, que no cuesta nada enviar un email de cuando te llaman o eso, que mismamente, o un WhatsApp, tío, que es que ahora lo tienes todo en la palma de la mano y decir, venga, voy a estudiar un poquito antes al grupo y en función de eso me lo trabajo. Punto, no es más. Sí, saber identificar el perfil del usuario y darle un poco lo que te puede demandar. Sí, o hacer un pequeño resumen, ¿no? Sí, pero eso al final es una fortaleza de las bodegas pequeñas, porque una bodega grande al final suelen ser grupos muy numerosos y ahí sí que es totalmente heterogéneo. Habrá gente que entienda mucho, poco, regular.
las bodegas pequeñas tienen la ventaja de que tampoco pueden manejar grupos de 50 personas. Entonces, pues claro, sí pueden hacer esa labor de investigación para dar un mejor servicio y precisamente debería ser algo que deberían, entre comillas, abusar más. Sí, pero bueno, el problema de las bodegas pequeñas es que no tienen un personal preparado y, por ejemplo, es un problema que, por ejemplo, tienen en la denominación de origen, en la ruta del vino del Bierzo, y me consta que desde la ruta del vino del Bierzo se está trabajando para hacer, esa es palabra mía, no que nadie lo tome, hacer una pequeña selección de los que realmente están dedicados a hacer un turismo de calidad. Porque al final, que te anuncies está muy bien, pero si yo te llamo, oye, que en 1 hora quiero estar a visitar tu bodega, ay no, es que si no me avisas con un mes de anticipación no voy a estar porque es fin de semana y no quiero trabajar. Pues mira, majo, lo siento, dedica a hacer vino, que seguro que lo haces muy bien, pero no digas que haces enoturismo. Ya. Ese es un problema. Y luego otra cosa como turista, ¿vale? Vamos a decirlo en modo turístico, ¿no? Ves una bodega y ves todas. Es como... Entonces, lo que yo, por ejemplo, busco muchas veces son bodegas únicas o bodegas que tengan algo especial o que estén en una cueva, o aunque sean nuevas, que tengan algo especial, es decir, algo que las diferencie, porque todo el mundo... Que tengan vida. Sí. A ver, las bodegas son como los vinos, los hijos y los blogs. Cada uno, su vino, su hijo y su blog es lo mejor del mundo, ¿no? Pero a lo mejor hay que hacérselo ver, ¿no? Y decir, bueno, pues... Entonces, muchas veces el problema de las bodegas es que son todas iguales. Entonces, cuando tú te vas a, por ejemplo, a una ruta del vino, dices, ¿qué voy a ver? No me puedo ver todas las bodegas, ¿no? Entonces, aquellas que, por ejemplo, tienen, yo hablo por mí, ¿no? Una cueva, ¿no? Que tienen unas cuevas, o que tienen, o a lo mejor son nuevas, pero tienen una historia detrás de padres e hijos, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, que tienen una vida, que tienen una historia que contar. Claro, entonces eso está muy bien, ¿sabes? O tienen, pues mira, es una bodega nueva, pero mira, es que que tiene un atardecer que es maravilloso. Entonces te hacen una cata allí y te tomas una copa de vino viendo el atardecer. Pues eso es un plus, ¿vale? O sea, al final buscas, o no sé, yo qué sé, no sé si alguna bodega tendrá un columpio, ¿no? Que ahora son tan de moda, ¿no? Pues mira, es que vas y hay un columpio, ¿no? Pues es eso, o sea, es un plus porque cuidado, bodegas... No, perdona que te corte. Voy a dar ideas, Sí, perdona que te corte, pero es que me lo has puesto tan fácil que tengo que ponerlo. Es que nos estamos columpiando. Claro. Eso es una broma que solamente unos poquitos elegidos entenderán. Ya. Pero es eso, o sea, es buscar, pues, algo. Tiene que tener algo la bodega que te decida. O no sé, a lo mejor un vino que ha ganado muchos premios, pues voy a ver la bodega, ¿no? Y también transmitirlo, porque nosotros hicimos una visita que fue bastante interesante, pero era una nave. O sea, fuimos a una nave que te estaban allí elaborando el vino, encanto cero, pero nos atendió una persona encantadora. Bueno, es que... ¿Dónde fue? Dime, no me digas bodega, pero dime. En la Manchuela, si os acordáis, en Manchuela, bodegas... ¿El vino que nos sacó allí de la boda? Sí. Virginia, sí, que hay un artículo y todo. Sí, es una bodega que no es nada interesante, ¿no? Pero bodegas Moratalla. Moratalla. El vino Viña Virginia. Pero bueno, pues ya te cuenta una historia y te sabe transmitir un hecho diferenciador de sus vinos. Sí. Bueno, te hace una experiencia, él te permite ver una experiencia que es muy difícil de ver, y es un degüelle de un vino espumoso. O sea, es una de las pocas veces que lo vas a ver, salvo que vayas a Champaña, en Francia. Sí. Verlo es una... Y yo me sabía la teoría, y había visto bastantes vídeos de cómo se hacía de forma tradicional, pero que llegue el tío y diga, esta botella, me la ven, venga, fas, y lo haga delante tuyo. O sea, eso es pues oye, yo no lo he vuelto a ver en directo. Un plus. Pues es lo que decimos, que la bodega en sí no tiene nada, pero han sabido darle un algo. Sí. Pero la historia que está detrás de él, yo personalmente pues he tenido bastante contacto. La historia que te cuenta, igual no es verdad, probablemente sí sea verdad. Sí, pero sí, es verdad. Probablemente lo sea, o sea, casi con un 99,9%. Pero la historia, ¿no? De cómo se saltó una generación el hecho de hacer vinos, y este hombre, pues le toca ser el receptáculo de todo ese saber tradicional
y le toca ponerlo en el mercado y darse a conocer. Y él mismo reconocía, bueno, mi bodega no es bonita, está en fase de a ver cómo la ponemos más bonita, pero es que es una nave. Por mucho no, pero la historia que te cuenta, el cómo te lo cuenta, la pasión que le pone, pues es que eso te enamora. Ahora, que podemos ir, si habláis de Manchuela, pues bueno, sí, hemos estado juntos, acordaros, en Valdepeñas, en algunas de las bodegas más tradicionales que son museos. Bueno, pues es verdad que al final en Valdepeñas se pueden ver 3-4 bodegas muy parecidas, en el sentido que son bodegas tradicionales de finales del XIX, principios del siglo XX, excavadas con una cueva tradicional. Sí. Yo creo que el museo del vino de Valdepeñas era una antigua bodega. Eso es incluso un plus para visitarlo. O sea, es un museo que es una antigua bodega, es muy bonito. Es uno de los más curiosos de los museos. O sea, sí, bueno, es un museo. Sí, sí, pero bueno, es un museo también muy interesante ese, pero yo me refiero de momento a las bodegas más tradicionales que están en producción y que han sacado sus elaboraciones a bodegas más modernas, en las que, bueno, yo creo que no merece la pena igual verlas porque son naves muy industriales, en Valdepeñas en concreto, pero que sus bodegas tradicionales, pues igual verlas todas, pues igual, salvo que seas muy friki, no tiene mucho sentido, pero que ver dos, yo creo que habría que verlas. Yo en mi publicación que hice en Destino y Sabor están las bodegas que tienen esa cueva tradicional, imagino que vosotros también. Yo creo que son bodegas que esas, o mismamente no es una winehouse, pero la enoteca de 11 ánforas, que tiene una cueva pequeñita que te permite hacer una cata en un sitio que está excavado en el siglo XVIII. Carajo, pues eso no todo el mundo puede presumir de ello. Además, luego, hablando de 11 ánforas, él ha ganado muchos premios, ¿eh? ¿Qué premio ha ganado este año, Federico? No sé. Sí. Ha ganado muchos premios 11 ánforas. Tanto sus vinos como él. Sí. O sea, que nadie se puede pensar muchas veces, he ganado como... Estás hablando de una tiendecita. Una tienda de Valdepeñas. De hecho, tú ves la tienda y ¿cómo se dice? No, por fuera igual no llama la atención, pero lo que tiene debajo, simplemente por lo que luego tiene debajo... ya bajas y... es un espectáculo, ¿eh? Sí. Es un espectáculo. Y tomarte un vinito ahí al fresquito y si además puede ser comentado, yo creo que eso es una, pues no es visitar una bodega, porque no estás visitando, pero estás tomando algo relacionado con el vino y es turismo. Y si además te lo ponen con alguna tapita de Valdepeñas, no sé qué tipo de... Un queso manchego, ¿no? Es que no sé si... Eso tiene sus detractores con el vino. Es que no me refiero que la comarca de Valdepeñas, no sé si es comarca de La Mancha o es otra comarca y tiene una gastronomía diferente, porque bueno, luego las comarcas a veces nos encontramos con ciertos roces cuando, oye, al final alguien que se hace 500 kilómetros, me pongo por ejemplo, si es de España, pero un inglés que se ha cruzado el Cantábrico, ¿tú crees que le va a importar hacerse 50 kilómetros o 100 para ver algo único, aunque sea de la comarca de al lado? Nada, coge y se va. O sea, para ellos es La Mancha. La Mancha, los Quijotes, el molino, los Quijotes y el vino. Y ya está. Y pero... Que me tengo que hacer 50, 100, que le dices que es de la provincia de Albacete, de la provincia de Ciudad Real, y te dice, ¿provincia? ¿Qué es eso, provincia? Yo imagino que que tiene mucha experiencia tratando con las casas rurales y el medio rural. No sé si tú te has encontrado ese hándicap, ¿no? Que a veces, pero que eso está a 50 kilómetros, bueno, incluso a 20 kilómetros. Madre mía, pero ¿cómo vas a ir a 20 kilómetros? Dices, a ver, chatín, que me he hecho 200 para llegar aquí. ¿Tú crees que 20 kilómetros me despeinan? Nada, yo les pico mucho para motivarles para que se mueven, porque España no es por ser patriota, porque no me gusta hablar así de esas cosas, pero me joroba mucho hablando en plata de gente que cuando te tomas con ellos un vino y dicen, ay, pues he estado yo qué sé, qué país, en Italia, no sé qué, o he estado en las Islas Seychelles, y luego dices, ¿y no conoces tal pueblo? O sea, y no conoces nada de decir, pero perdona, tío, que aquí tenemos unos pueblos que te mueres con la Asociación de los Pueblos Bonitos de España, los pueblos mágicos, unas playas que no tienen que envidiar, digo, y solo por el maldito postureo quieres aquí quedar de guay, te quedas en Chelsea, ¿sabes? O sea,
Sí. Que aprovecha todo lo que ofrece España. Mira, estaba pensando cuando estabais hablando, digo, hay una experiencia que ya llegamos tarde, pero ojo, no descarto, yo ahí lo tiro, ¿sabes? Porque la bodega Finca Villacreces hace todos los años el Pruno Day. Y es súper chulo porque montan food trucks, montan música en vivo, catas de vino, o sea, es todo el día en la bodega. Y como tiene un jardín tan impresionante, pues es súper chulo la experiencia. Nosotros fuimos a conocerlo a unos días previos y nos lo estuvo contando la chica y luego está viendo las publicaciones. Y este año sí, el 24 de junio. Entonces, yo ahí lo dejo de si para el 2024 os apetece. Pues Oye, eso. Nos no, invitan, mira, vamos, yo ya sabéis, nos inviten, vamos. O sea. yo soy muy cara dura, muy de Nos lo tirar ha la vendido muy caña. bien, Esto es que lo hablemos y el 24 de junio del año que viene va a haber, espero que caiga en fin de semana o similar, o sea, buscar. Este año sí el 24 de junio, el año próximo no sé cuándo lo harán, pero por si acaso. Hablarlo. Tú avísanos. Sí. Sería fantástico hacer este programa en directo con esa fiesta. Sí. Es que o sea, con además con la gente de la bodega y que nos le damos además la es que oportunidad. Es muy original, ¿eh? Lo veo muy original. O sea, yo no sé si se hace en más sitios, pero yo, por ejemplo, ese formato de los food trucks y tal con vino no lo había oído nunca. A lo mejor se hace mucho, no lo tengo yo constancia. Yo sí. Pero me parece muy, muy moderno y muy tradicional, ¿no? Porque es como en una casa rural, es como tradicional, ¿no? El food truck, el vino, muy bien. Mira, pues hablando de lo de eventos en bodega, del vino que me estaba tomando hoy para la cata, el dominio de CAIR organiza ya desde hace varios años el CAIR Wine Friends y lo que hace es para bodegas de España, unas 9 o 10, les convoca en la bodega y pasan todo el día de networking o wineworking, no sé cómo se denomina en este caso. Bueno, es que ya es como... Claro, pero está genial porque van los bodegueros, hablan, igual comen, hacen catas, entonces como que se unen entre ellos más, o sea que lo potencian también eso, ¿sabes? Y está muy bien. Hombre, eso también sabes para qué... Perdona, David, que se me va la... Eso también sabes para qué está muy bien, para... Como yo digo cuando nos reunimos los bloggers, yo cada vez que me reúno con bloggers aprendo algo. Es decir, entonces está muy bien porque no, o sea, que la gente del vino se reúna para que intercambie, porque en realidad la gente dice, son competencias. No, porque cada uno tiene su vino, su estilo propio, ¿no? Es como los bloggers. Entonces yo te digo que cada vez que voy a un encuentro de bloggers o quedo para tomar unas cañas con los bloggers, ¿vale? O un vino, lo que sea, siempre aprendo algo. Pero es que cada vez que vengo aprendo algo. Puede ser de Instagram, puede ser de cualquier cosa, del blog, de lo que sea. Y es eso, entre todos, pues eso, que crezcamos todos, que no somos competencia, que cada uno tiene su nicho, su target, y en el vino también es un buen, pues para que la gente se ayude, para que la gente... Me parece una idea muy buena. Pues, fomentar la cultura del vino, porque al final el vino es una de las características que tiene España, somos un país mediterráneo. Aunque esto es un concepto más enológico, el mundo del vino se divide en 3 grandes áreas: la zona primigenia, que serían los Balcanes, y la zona de Georgia y demás, que eso es el verdadero mundo ancestral del vino. Nosotros somos el viejo mundo, los europeos, en concreto los mediterráneos, y luego está el nuevo mundo. Pero al final es importante, pues, nuestra cultura, que nos denomina a los mediterráneos, que está ligada al vino: Francia, Italia, Portugal, España, por supuesto. Y en España yo creo que se está bajando el consumo de vino porque es complicado, porque no lo entiendo. ¿Qué tienes que comprender? Tú lo abres, ¿te gusta o no te gusta? Sí, pero no se puede vivir de la exportación exclusivamente. Es que a mí me da mucha pena cuando vas a las bodegas y te dicen y preguntas y te dicen, no, exportamos. Entonces a mí, y eso que hay mucha gente joven que ya, antes la gente no pedía vino y ahora vas a muchos sitios y ya la gente pide vino, ¿no? Sí, pero aquí hay 2 cosas que nos fallan un poco. Una es, la especie de barrera de entrada, que cada vez menos, pero que se ha puesto al mundo del vino. Es decir, a mí me comentaba un bodeguero y me hizo muchísima gracia la comparación. Dice, hay gente que te invitan a una cata de vino y lo primero que te dice, es que no sé. Dice, ¿y si te invitan a una cata de jamón ibérico? ¿A qué no dices que no sabes? Claro. Dice,
¿Por qué ese miedo? Esa me la quedo, me gusta. Claro. Esa es una frase de José, no lo has oído nunca, siempre lo dice. No, pero es que me encantó, me lo contó un bodeguero y me encantó. Esta anécdota, este chascarrillo de José se lo cuenta todo el mundo. Claro, O sea, yo y digo, pues es buenísima, es buenísima. Sí, claro. sí. Nadie nos negamos una cata de jamón ibérico, pero a una cata de vino, no, es que no sé, es que no. No, prueba. Si es que tampoco tienes que tener. Simplemente, y como bien has dicho antes, una cosa importante que tienes que saber es si te gusta o no te gusta. Nosotros hemos probado infinidad de vinos. De hecho, antes éramos más cerveceros que de vinos, ahora somos más de vinos que de cerveza. Pero claro, no nos gustan todos los vinos, y hay veces que pruebas unos vinos que tienen unas puntuaciones maravillosas y dices, pues no es lo mío. Claro. Y pruebas otros que son más normalitos, pero dices, pues este es el vino que a mí me gusta. Y ya está, pero pues prueba vinos y saborea vinos y ya está. Y decide cuál es el que te gusta a ti. Y ese es tu vino. O sea, no tiene que ser que haya ganado muchísimos premios. Tu vino es tu vino y tú, además, al final tú eres el que vas y lo compras. Es decir, te pueden decir este vino es muy bueno y tal, pero luego tú en tu casa, si no te gusta, no te lo vas a comprar. No puedes decir que, o sea, no. Tú te compras el vino que quieras. A mí me pasa, mi vino favorito es La Planta y se lo comentas a Ani y dices, pues no es un vinazo, pero para mí es mi favorito y, o sea, lo defiendo a muerte. ¿Qué quieres que te diga de Azuaga? Claro. ¿Sabes? Y luego hay otra... Sobre lo que decías de las diferencias en las bodegas, que te parecían todas iguales, os iba a contar que cuando fuimos a visitar la de dominio de CAIR, nos gustó porque, jolín, todas las bodegas entran, te hacen el recorrido y ya luego la cata. Pues en esta bodega, según llegas, lo primero es que te dan la copa y te la dan, o sea, mira, a ver si lo veis, te lo dan en este cacharrín. ¡Ay, qué chulo! Mola. Espera, súbelo un poco, que no se ve. Sí. Qué chulo. Y ahí va la copa. ¡Ay, sí! Para colgar la copa. Eso lo he visto. ¿Vale? Eso lo he visto, no sé si en Fitur o en el salón del gourmet. Lo he visto en algún sitio. Te dan la copa grabada, ¿vale? Y te la metes así la copa y vas toda en la cata con la copa. Pues son los detalles. Y puedes catar de depósito, puedes catar de barrica y si tienes alguien que te pueda explicar ligeramente, tampoco hace falta entrar en detalles, pues te da un punto diferencial, te hace diferente al resto. A mitad de la visita, cuando llegas a la parte de las barricas, te sacan con una pipeta el vino y lo catas de la barrica, ¿sabes? Y te lo echan en la copa. Entonces, claro, eso fue brutal, porque yo siempre, o sea, esto te estoy hablando como hará 8 años, así que fuimos. Entonces, no había visto nunca nada así, o sea, de la pipeta, porque lo normal, lo que te digo, circuito y acabar la cata. Y aquí te lo hacen a la mitad y luego sí, haces la cata ya de botella. Pero es que me pareció súper guay, o sea, íbamos las dos ahí calmadas con el chico y con la copa, digo, fíjate qué churrada, o sea, y luego aparte, claro, como te lo dan, o sea, porque es que te lo traes a casa, ya se te queda en la mente, o sea, ya es ganar clientes, ¿sabes? Te has ganado el corazoncito. Un invento. Sí, tal cual. Sí, eso es un detalle diferenciador. A lo mejor no es de bodega, pero es un detalle, un plus diferenciador con otras bodegas. Sí, pero ya te ha cambiado, ya te ha hecho diferente, ya te ha permitido cambiarte a lo que esperas de una bodega. O sea, y luego cuando llegues a la oficina el lunes vas a decir, pues esta en una bodega me la han regalado y todo el mundo vas a contar porque nadie lo va a saber y tú vas a estar el lunes en la oficina contándolo. Eso está muy bien. No, incluso si te has llevado esa copa a casa y tienes una cena o una comida y llegas y dices, mira qué copa. ¿Y qué pone aquí? Dominio de CAIR. Pues mira, qué curioso. Pues me pasó esto. Y además, como te ha creado un buen recuerdo, lo vas a contar y lo vas a transmitir. O sea, porque al final... es que te la dan para que te la lleves. O sea, claro, es que te la dan. O sea, por ejemplo, siendo enoturismo en la Arlanza, pues también he estado preguntando por la ruta del vino de la Arlanza y digo, oye, cositas que hagáis así, aparte del famoso triángulo de Arlanza, que yo creo que si alguien no lo conoce, lo tiene que conocer. Es muy interesante conocer el famoso Lerma, Santo Domingo de Silos. ¿No lo conocéis? No, Santo Domingo de Silos sí, pero Lerma Covarrubias, pues no. Yo os lo recomiendo. Hay que cogerse un fin de semana. Pero yo, pues por ejemplo... Covarrubias tenéis la feria de la cereza en 10 días, me parece que es. Sí, justo, dentro de 2 semanas. Pues es muy súper chula, además... Si te cuadra, aprovechadlo. Sí. Pues chicos, y además una cosa, es un plan, por ejemplo, que se puede hacer en familia.
y la zona está chulísima. Pues me han pasado, y yo que presumía de creer que lo conocía, la ruta de las catedrales, pues es poner en valor el patrimonio de 3 pueblos, Tordomar, Villahoz y Maúd, que yo no los conocía. Yo sí conocía pues las catedrales del vino de la zona de la Ribera del Duero, pero un poquito más al norte pues hay otras catedrales del vino. Pues yo, por ejemplo, me lo voy a apuntar y creo que este año una escapada por esta zona, vamos, no me la quita nadie. Intentaré visitar, por supuesto, una bodega porque a mí no me han pagado por decirlo, pero es que a mí la Arlanza me encanta, soy súper fan de la Arlanza. Aunque sea de Valladolid y esto sea Burgos y hay una cierta rivalidad histórica, pues aquí un vallisoletano defendiendo Burgos, por supuesto, faltaría más. El Cerrato Palentino sí que lo conocía, Torquemada y Baltanás, pero me han dicho que Palenzuela pues tengo que pasar también por ahí. Y es que pues hay también cosas de naturaleza que se pueden explotar, ¿no? Sí. Que es mucho más que eso que estamos hablando hasta ahora, ¿no? De gastronomía, de vinos y patrimonio. Pues la naturaleza está ahí también. Es un plus. Es un plus. En las rutas del vino, la ruta del vino así perfecta, ya no solo que tenga patrimonio, que también naturaleza. O sea, que tenga un plus de naturaleza que la gente, eso le da mucho. O hacer cosas, por ejemplo, paseos en bicicleta entre las vides, ¿vale? O a caballo, o en globo. Mejor, O sea, que quiero decirte que muchas veces la bodega, mira, lo que hablábamos, que las bodegas, pues que a lo mejor tienes una bodega que es nueva, pero a lo mejor pues puedes hacer, tiene unas vistas muy bonitas, paseos en globo, por ejemplo, o picnic en las vides, ¿sabes? O sea, que muchas veces la naturaleza es fundamental en ya no solo el patrimonio de los pueblos, sino la naturaleza para... Me podéis llamar igual un poco friki, ¿no? Porque me gusta el tema este del vino, soy casi profesional en el tema, pero darse un paseo por un viñedo es muy sorprendente. Yo lo recomiendo en verano, sobre todo ya un poquito más cuando empieza a caer el sol, si existe la posibilidad, porque el viñedo es un ecosistema en sí mismo y si estáis muy atentos podéis ver un montón de fauna en un viñedo. O sea, aparte de los nidos de pájaros que se esconden por la parra de la vid, es muy frondosa y es una planta ideal para los pequeños pájaros del campo. Evidentemente están las especies que anidan y que se alimentan de ese ecosistema, y también están los depredadores, ¿no? Pues los pequeños carnívoros que intentan zamparse a estas pobres criaturas. Pero bueno, es que, en fin, es así, la vida es así. Y si estáis muy tranquilos y en silencio, darse un paseo al atardecer por un viñedo es una auténtica experiencia. Yo tengo la suerte de que tengo un familiar que tiene un viñedo y lo he visto en una zona muy tranquila entre Rueda y Toro, que es una maravilla. Ya si nos ponemos a parques naturales, en la ruta del vino de Toro está el parque natural de las riberas de Castronuño, que es un parque natural precioso, que darte un paseo por ahí, que tiene una ruta de senderismo bastante sencilla, es enoturismo. Estás paseando por zonas de bosque, de álamos, de chopos y de viñedo junto a un río que es el Duero, pero algo más especial, sobre todo que se está recuperando, las tablas de Daimiel, que yo creo que quedan a mano perfectamente de la ruta de vino de la Manchuela y de Valdepeñas. O sea, yo creo que es un recurso compartido que merece la pena. La primera vez que fuimos a Valdepeñas fue porque estuvimos en Daimiel. Las tablas de Daimiel es un recurso único. Si nos vamos a la zona del Bierzo, por supuesto, perderte por la zona del Alto Sil es una maravilla. Aunque podamos salirnos más de la ruta del vino propiamente, pero vamos, estamos en el Bierzo. O las Médulas. Son unos destinos que, sin ser propiamente dicho bodegas, es un entorno natural que está al lado de bodegas. Con una historia, con patrimonio. Sí, pero que además muchas veces nos olvidamos que, a ver, incluso para el que le gusta el enoturismo en la versión más eno que de turismo,
el territorio también es muy importante, porque el territorio es lo que hace que los vinos hoy día sean como son. Entonces, conocer ese territorio, conocer esa naturaleza es, vamos, algo imprescindible. Sí. Claro, es el... Para los que decías tú de que no se atrevían a lo de la cata de vino y sea la del jamón, si quieren empezar a lo del enoturismo, hay una actividad súper chula para educar la nariz. Ahí cerca de Dominio de Cair está el Museo de los Aromas, que no sé si lo conocéis, en Santa Cruz de la Salceda. Sí, en Burgos, al lado de Aranda. Claro, pues es una pasada porque es una casa, tú entras y tiene las estancias, y en cada estancia tienes aromas, tienes en total 92 aromas. Y lo guay es que no vayas solo porque es aburrido solo, porque lo guay es que te piques con otros, o sea, si vas con tu pareja o con los críos, juegas, porque claro, tienes los recipientes, entonces tienes que oler y luego dices a ver qué es y adivinas a ver si lo has acertado o no. Y claro, te viene genial, pues lo que te digo, para olores que a lo mejor tú tenías otra percepción, cuando lo hueles allí puro, pues es una pasada. Entonces luego te viene genial a la hora de las catas. Sí que te digo también que aparte de buenos olores hay malos, porque estaba también, no me acuerdo, del pescado podrido. Pero bueno, que es una actividad que podéis hacer también con los críos y está muy divertida. Oye, os voy a decir una cosa, en el mundo del vino existen dos aromas que por separado son bastante desagradables, ¿eh? Y uno es el pis de gato y otro es el buey azmizclero, que te dices, buey azmizclero, que es un tipo de cuero. El buey azmizclero es un buey del Himalaya, o sea, es un olor a cuero, pero a rancio. Ya. Que si tú lo hueles solo, aislado, te da un asco, pero una cosa, vamos a ver. Pero si lo hueles con otra cosa cambia. Oye, ¿a qué huele? ¿Lo hueles con rosas? ¿A qué huele un cabrales? Lo hueles con Ella no lo aguanta, o sea. Yo no puedo. Mira, es el único queso, o sea, no un Valdeón, un queso de Valdeón. Ya que soy de Castilla y León, voy a barrer para casa y la parte, el queso de la comarca de Valdeón, leonesa, que es tan picos de Europa como la parte asturiana, aunque sea menos conocida, quesos de Valdeón, es igual de buenos y más baratos. Y los quesos y como todo, hay quesos tanto en Valdeón como en Cabrales, buenos, malos, regulares y medio pensionistas. Depende de cuánto te quieras gastar, pero por lo general te vas a gastar menos porque en Valdeón no son tan conocidos. Es verdad que son más difíciles de encontrar porque no se producen tanto, pero es ese olor característico del queso azul que hay gente que le parecerá una maravilla y a gente que le dirá ¡buah! Es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo una pituitaria, yo huelo mucho. Eso muchas veces es un problema. Es que las mujeres tenéis mejor olfato. Yo para que digáis una cosa, uno de mis vecinos fuma y sale de su casa, que está en el rellano y se me mete en la mía. Y digo, ya está fumando. Y entonces salgo, abro la puerta del rellano para que se ventile. Y dice, pero qué exagerada eres. Digo, no, él está fumando en su casa, yo creo que fuma en su cocina. Sale el olor porque el rellano es enorme. O sea, el rellano no crees que es un rellano pequeño, no, es un rellano que tiene, o sea, es enorme, de estos, ¿sabes? Enorme. Pues entonces para que veáis el nivel. Entonces yo lo de los olores, si son buenos, sí, pero si son malos, es que lo paso mal. Sí, pero a ver, por ejemplo, en el mundo del vino los olores nunca van solos. O sea, es una de las grandes maravillas que tiene el mundo del vino, que es una mezcla de cosas y en el que se entran en un vino. Yo no soy tan experto, yo me quedo en un nivel un poquito más avanzado de la media, pero no llego a auténticos catadores como Dios manda, que te cogen vinos en cata ciegas y te sacan lo que no están los escritos y luego dices, coño, y es que es verdad. Pero bueno, es una de las grandezas que tiene el vino, la cultura que tiene, y puede ser muy divertido. O sea, la experiencia esa que acaba de contar Estrella de el Museo de los Aromas, y ya te voy a redondear un poquito, te quedas alojado en la casa rural, hotel rural realmente, Las Baronas, y te tomas un asado de lechazo, que es un asador tradicional, y te has pasado una tarde, y si todavía tienes ganas de marcha, te puedes ir porque lo tienes al lado, a Aranda de Duero,
te tomas un par de vinos en la calle y sillas y no terminas el recorrido, ¿eh? En Y te puedes... Aragón también, ahora del 9 al 13 tenéis el sonorama. Sí, otra forma de turismo Por asociada. supuesto, turismo de festivales, que ahora está. Ahora es el momento. Efectivamente, claro, es que en verano... De casas rurales, los chicos jóvenes, porque como muchos son en pueblitos y tal, están ayudando bastante a ocupación, ¿eh? Sí, es otro tipo de turismo, ¿eh? El turismo de conciertos, de festivales también está... Sí, que bueno, aunque seas joven, muchas veces no tienes edad de la tienda de campaña o no tienes ganas. Dicen, no, prefiero tranquilidad, comodidad y voy al festival igual. Sí. Y bueno, y si vais a permitir que meta una cuña para un amigo, no está pagado, es un amigo, Félix del bar La Traviesa, que también tiene bodega, elabora vinos blancos muy interesantes y está justo en Aranda de Duero, al ladito de Santa María la Mayor, que os podéis tomar una tapita con su vino y luego si tenéis la fortuna de encontrar la entrada, podréis visitar la bodega que está interior, una bodega tradicional, que por lo menos, porque hay escritos que están en el siglo XIV, lo cual significa que puede ser del 13 o del 12, vete tú a saber de cuándo, las bodegas tradicionales de Aranda de Duero. O sea, entonces te puedes hacer un planazo visitando una de las zonas más tradicionales del vino, que es el Aranda de Duero, la Ribera del Duero burgalesa, la Ribera del Duero vallisoletana. Hay que barrer para casa. Una pregunta, ¿habéis hecho vosotros la visita teatralizada de la bodega Don Carlos? Porque la tengo yo pendiente. Teatralizada no. Sé que existe, pero no la he hecho. Vale, digo, porque lo tengo yo pendiente por si lo habéis hecho vosotros, ahora que me contáis. Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Eso es un super plus también. No se me había ocurrido a mí una visita de una bodega teatralizada, ¿eh? Lo del globo, lo de los caballos, las bicicletas. Bueno, sí, hicimos una teatralizada en Portugal precisamente. En La Guardia hay una, ¿eh? ¿Teatralizada en Portugal? Pero teatralizada la hicimos en la bodega de Porto, en la Sandeman. Ah, sí, bueno, en la bodega de Porto, la Sandeman, se pone el... En plan, soy el zorro, soy el con zorro, la capa y el sombrero. Que claro, como los portugueses no saben decir, no pronuncian la Z, dicen Zaragoza y zorro, porque no pronuncian la Z. Entonces, ellos te lo dicen, porque claro, cuando vas allí y dices, madre mía, que vienen los españoles, dicen, no, pero no, todavía no llego al nivel de decir Zaragoza, no sabemos decir la Z en Portugal. Entonces ellos dicen zorro, porque no saben decir zorro, dicen zorro y entonces él nos decía, no sé decir Zaragoza, ya que sepa decir Zaragoza, ese día que sabré español bien, ¿sabes? Pero también es una visita muy interesante. A mí me gustó mucho, de hecho que no solo aprendes de la bodega, sino además en Oporto recomiendo esa bodega. O sea, fuimos y... ¿Por qué vimos Sandeman? Bueno, no es Oporto, es bueno, es Vilanova de Gaia, sí, bueno, pero que quiero decir que vimos otra, porque sé con el barco, hace muchos años, nos entraba otra. Y a ver, la otra bodega, pues es una bodega, además la otra no sé si no la hicieron en portugués o en inglés. Lo hicieron en portugués, pero bueno, eso da igual. No, no, la otra creo que era en inglés, había más gente. Pero en la de Sandeman está muy bien porque te cuenta la historia de... Porto Cruz fue la otra. Te cuenta la historia de Sandeman, que eran así como con la capa de los tunos, ¿vale? Y el sombrero cordobés, ¿no? La capa de la... Bueno, la capa de los... Sí, de la... ¿Cómo se dice? Sí. Y a mí me gustó mucho y lo veo un plus para una visita. O sea, lo veo... Yo normalmente no suelo hablar mal de los sitios, pero tengo que decir que las dos bodegas que visité en Vilanova de Gaia, la verdad, salí bastante disgustado por el poco nivel de conocimiento de lo que es el proceso mismamente del vino y de lo que están vendiendo, el producto que están vendiendo. Y tengo que reconocer que, oye, me quito el sombrero con una persona que habla fluidamente 6 idiomas, pero... Como hablábamos al principio, tienes que ser capaz de adaptarte al tipo de público que tienes delante. Y si te encuentras a alguien que te puede corregir con cierto conocimiento, aceptas la crítica, te callas. Pero no, esta persona se nos vino arriba y lo peor de todo es que la gente daba palmas con las orejas y ya cuando hicieron la cata pues fue lamentable. O sea, yo le cogí cierta manía al mundo del Oporto hasta que como encontré... Con la pandemia encontré un Oporto Vintage, que significa que es de una única añada del 56, y aquello era una auténtica joya. Está buenísimo, todavía está ahí, queda poco, pero todavía queda. Y dices,
Oye, que no tiene nada que ver con lo que te ponen en esas catas de Vilanova de Gaya. Y justamente Sandeman no la probamos. O sea, salimos tan cabreados de las dos primeras que dijimos, la tercera que vaya Rita la cantadora. Vale. Pero Pues una Puerto Cruz, y pues no quería decir nombre, pero lo voy a decir, Puerto Cruz fue una visita muy, muy lamentable. O sea, fue muy visita de estas de, venga, otra. Sí. bueno, no sé cómo pues, serán ahora, pero eran como los churros. A las pues, 11, a las 12, a la 1... bueno, pues ya que habéis yo- dicho pues, la mala, pues lo voy a decir también. Bodegas Calem, lo siento, que me perdonen. O sea, es que hice un artículo y intento ponerle lo mejor posible, porque la experiencia yo creo que merece la pena vivirla, porque el sitio es histórico, pero los guías, lamentables. Es que muchas veces es como dices, pues necesitas te vuelves muy turístico, necesitas un guía que hable 6 idiomas, pero claro, no es capaz de dar ese punto o de transmitir incluso lo que es la historia y la filosofía de esa marca. Y claro, es que entonces estás perdiendo ahí todo, porque es una visita turística más. Es como, a ver, ahora vemos esto, ahora vemos lo otro. No, se pierde toda la esencia. Yo, por ejemplo, que cuando fuimos a Escocia, pues íbamos a ver una destilería de whisky, ¿no? Entonces, claro, pues dijimos, ¿cuál vamos a ver? Porque mucha gente va a Cardú, porque Cardú pues, es una marca que aquí en España, bueno, pues la conoces un poco, ¿no? Y nosotros fuimos a Glenfiddich, que es el que tiene un ciervo, ¿no? Entonces, aparte de que, claro, tiene una destilería preciosa con una entrada con el ciervo y tal, ¿no? Pues luego tiene el vídeo, hay un vídeo, está en todos los idiomas, tú te coges tus cascos y te lo pones, explicándote cómo se creó la bodega Glenfiddich con actores. Es un vídeo, como yo digo, muy épico, porque te muestra ahí a los pobres hombres en el siglo XIX luchando contra viento y marea para sacar adelante su destilería. Que eran los nietos o los bisnietos, y entonces luego como que hicieron su whisky y el yerno se cogió unas botellas y se fue por el mundo. O sea, es una historia y claro, por eso llevo el whisky Glenfiddich a todo el mundo, porque se cogió, pues imagínate a una persona, o sea, en aquella época, que no es como ahora, no, en aquella época dijo, yo me voy con... Entonces luego la visita fue en inglés, que yo tampoco me enteré mucho, la verdad, porque... yo soy el ¿sabes? Pero era muy interesante, porque una vez que te cuentan ya la historia de la familia, de cómo llegó y tal, luego te la enseñan y es distinto, ya lo ves con otros usos. A mí me parece una visita muy interesante para haber estado en inglés y para ser whisky, que como el whisky te pilla un poco más lejos, no es como el vino, ¿no? Que lo tienes más cercano, ¿no? Y fue una cosa que me gustó mucho el vídeo introductorio, cómo se la habían trabajado, cómo, pues eso, los detalles, luego la tienda, todo, o sea, muchos detalles que yo no solo había visto todavía en y luego también es gracioso porque este es un pequeño chascarrillo. Cuando estábamos en la visita nos enseñaron una zona que elaboraban vino. Y dice, bueno, aquí elaboramos vino. Y dice, bueno, lo intentamos. Y dice, bueno, vosotros también intentáis hacer whisky en Segovia. O sea, claro, que tampoco... no te metas con Dick, no te metas con Dick. Es que eso fue muy divertido. Oigo y dice Segovia, y digo, ha dicho Segovia, claro, yo ya hablaba, yo decía, Segovia Dick, y yo diciendo, Segovia Dick. O sea, es lo que dices, conocer al cliente. Éramos un grupo que éramos bastantes españoles, pero había bastantes españoles. No, éramos tú y yo de español. No, había alguno más, ¿eh? Sí. Ah, pues no me acuerdo. Sí. No, y pues, claro, es otro chascarrillo. Yo sé que había unos de Canadá. El Dick 8, yo no me gustan los destilados, lo reconozco, pero el Dick 8, entre los amantes del whisky, tiene muy buena fama, Te lo o sea, luego está el Dick de nuestros ancestros, el que era... O sea, tú tenías una herida y... El de cubata de fiesta de pueblo, dilo. Cubata de fiesta de pueblo, porque es que yo el Dick es del pueblo, de las fiestas del pueblo. O sea, es pues, eso. Pues pueblo. Mira, sin ser propiamente enoturismo, la experiencia Dick en Segovia es una pasada. Visitar la fábrica tradicional de Dick es una pasada. Evidentemente se sigue utilizando, que es lo curioso, pero es de verdad un sitio, bueno, a ver, si no alguien no lo sabe, los whiskies son destilados de cerveza. O sea, lo que vamos a hacer primero es una cerveza y la vamos a destilar y luego la vamos a meter en barricas y la vamos a envejecer. Barricas además, por cierto, de vino. Sí. Para que le cojan los aromas, porque si no el whisky no sabe a nada.
O sea, se Sí, puede pero hacer... si es histórico, ya tiene un punto ahí extra. O sea, si te cuenta cómo se hacían, ¿sabes? O sea, eso es un punto No, extra. el Cualquier proceso... cosa histórica, cualquier sitio, o sea, cualquier fábrica histórica, pues tiene ahí un plus. Sí. Pues te digo también de envasado en Galicia, envasado de pescado. O sea, cualquier sitio histórico tiene un. No, pero eso, por ejemplo, nos plus. pasó en Rioja Alavesa, que visitamos una de las bodegas que visitamos. Claro, ahí, y eso es un problema que tienen, por ejemplo, el enoturismo muchas veces, que dices, vale, voy a hacer enoturismo, hago enoturismo un poco más tradicional, hago catas, tal, pero luego tengo que conducir. Claro. Aunque tire la mitad del vino, a ver cómo lo soluciono. Entonces dijimos, nos dedicamos solo a lo que estaba dentro del casco histórico. Y una de las bodegas que vimos es la bodega más antigua de la cual se tiene constancia. Casa de la primicia, ¿no? Casa Primicia, sí. Que tiene, porque tiene ahí los libros de Pero los era antiguos monjes. Era de los monjes. José, perdona que te corte. Estamos hablando en la Rioja Alavesa, ¿en qué pueblo? La Porque Guardia. La Guardia. Sí. Bueno, pues es que ahí, que antes no voy a meter la cuña, antes de que se me pase del todo, la bodega El Fabulista, que está en la casa donde nació Leandro Fernández de Moratín, uno de los mejores fabulistas de lengua pero castellana. Pero esa final no la vimos por algo. Pero por algo, ¿no? Pero tienen visitas teatralizadas. Sí, pero esa no la vimos. Chapó. Esa estaba en el propio pueblo, ¿verdad? Sí, está en el casco histórico. Sí, ahí pasamos por allí. No, sí. Esa no la vimos porque no tenían hueco. Ah, sí, algo pasó. Claro, porque luego vimos también la de... ¿Cómo era? Que vivimos del lagar, lo que decía Estrella. En otra, ¿era Carlos, podía ser? Bueno, tenemos un artículo, lo que pasa es que no me acuerdo. No me acuerdo, pues era una bodega que bebías directamente del lagar. Del lagar de piedra, ¿sabes? Sí, o sea, eso tenía un canto. Coges la copa y tracatá. Bueno, ella se subió en una escalera, ella se subió. Chulo. Tú te podías subir, ¿eh? Tú te podías subir allí en la escalera, pero vamos, se subía la que nos hizo la visita, o no me acuerdo quién era. Y entonces con un cazo, o sea, como el cazo del cocido, para que te hagas una idea, nos iba echando en las copas. Y claro, pues tomarte un vino del lagar directamente en una cueva. Se llama mosto. Bueno, sí, bueno, claro. Ya. Bueno, pues estaba Carlos San Pedro. ¿Sabes? ¿Sabes? Y estaba muy bien. Mira, tenemos aquí una foto con el arco. Está echando mis dados. Pero bueno, tiene eso encanto, llegas a la zona subterránea, preciosa. Y claro, directamente el lagar, dice, como la tomaban los abuelos. Es que esto es así. Que los hijos por aquel entonces. La diferencia enorme que notas entre lo que estás probando y lo que es el vino en botellas. Que es... Claro, y luego te enseña la diferencia de un vino del lagar a un vino luego, claro, es la diferencia. Y es eso, la estaban, pues, esa experiencia sí, la verdad es que estuvo bastante curioso. Porque también fue uno de nuestros primeros descubrimientos del vino. Ahí fue también, primero fue el sur de Francia, pero luego yo creo que fue... Sí, Rioja Alavesa. La Rioja Alavesa. Lo que dijo, tenéis que dedicaros también a tema de vino. Sí, porque ya... sí. Pues tomo nota porque eso, oye, me parece una experiencia diferente. Sí. O sea, es lo que te digo, que muchas veces hay, pues eso, pequeñas bodegas que a lo mejor pues tienen pequeñas cositas que merecen la pena. Hablando como, precisamente, siguiendo un poco con Rioja Alavesa, no hay que volverse loco, como Solar de Samaniego, que se gastó una millonada en los antiguos depósitos, hacer unos murales espectaculares, pero claro, dice, está gastado aquí 1,5 riñones. No, pero esa bodega luego, aparte de los pintados, que el señor era de Australia, creo, que vino a pintarlos, estaba el muralista. El muralista. Luego tiene vino y lectura, no sé cómo se dice, beber entre líneas se llama. El proyecto que tienen, sí. Entonces es como una asociación que tienen, que quedan de vez en cuando, y entonces pues es muy curioso porque claro, es como una especie de biblioteca para sentarse y la gente bebe vino mientras lee, ¿no? Y es una cosa de... Sí, es como cultura y vino. Sí, pero se llama beber entre líneas la experiencia. Y nosotros la Rioja Alavesa fue nuestro primer contacto con el vino en España, ¿no? Como aquel que dice, pues a lo mejor esas cosas ya están, a lo mejor llevan ya más tiempo y hay muchas, pero para nosotros fueron unas experiencias muy concretas y nos gustaron mucho. Porque las vimos, claro, era nuestro primer contacto con el mundo. Al final a nosotros lo que nos llevó, que es un poco lo que tiene que lograrse, lo que nos ha llevado al mundo del vino son experiencias fabulosas que hemos tenido encontrándonos con el enoturismo, básicamente, ni siquiera casi buscándolo. Claro, eso al final es crear ese pozo
que te queda en el corazón y que te permite conocer y amar un producto. Ujú. Y al final, Sí, si nosotros podemos, desde este podcast, desde nuestros blogs, desde nuestras experiencias, contar y dar a conocer este tipo de experiencias relacionadas con una forma, casi siempre turismo de interior, porque oye, este sol y playa está muy bien, pero yo creo que no hace falta ya, está mega Está explotado. sobrevalorado. La playa está, yo Bueno, personalmente. se puede hacer turismo de sol y Sí, playa que lo hacemos, ¿no? Pero y hacer que... turismo de interior o no turismo. Sí. Ujú. O sea, hay muchas denominaciones de origen que están mismamente en la playa, o sea, Sí, en el mar. Sí. Ujú. en el mar y tienes Y no hace cosas. falta irte a las islas. No, o sea, mismamente Estrella estuvo participando conmigo en el anterior programa dedicado a vinos blancos y bueno, ya tiene muchísima más experiencia que yo en las bodegas del Marco de Jerez, pero que ahora encima que han abierto la mano, que puede estar Sanlúcar de Barrameda, Medina Sidonia, el Puerto Santa María, dices, estás prácticamente en el Atlántico, te puedes ir a la playa y luego tomarte un vinito, un vino, una Que se puede manzanilla. todo, no es excluyente. No es un Claro. excluyente, efectivamente. No es un Después, excluyente. cuando anochece, cuando se termina la playa, pues te vas a tomar un vino. Está todo pensado. Mira, tú Sí. que decías el otro día de lo del Somontano, que lo tienes pendiente. Pues Somontano, bueno, la feria del vino de Barbastro del 3 al 6 de agosto. Ya te da otra tarea. Madre mía, no, Te va a faltar fines de semana. ya vamos te a digo yo. necesitar una agenda ya de todo lo que nos habéis dicho, ¿no? sí, no, realmente hay muchas cosas que hacer y no son necesariamente vino directamente. Yo creo que tenemos un país muy variado, muy divertido y si todavía nos aburrimos porque somos muy expertos en el enoturismo, tenemos Portugal al lado, que saben hacer las cosas muy bien. Hay una ruta muy bonita por el Douro portugués, la carretera 212, la nacional 212, la llaman la Toscana portuguesa, no tiene nada que ver, no sé por qué la llaman así. Al final hay que venderlo de No lo alguna había manera. oído yo nunca, ¿eh? Sí, está entre Vilanova de Foz, bueno, me puedo equivocar ahora, y Villarreal. Vale. Sí. Por debajo de la zona que estabais antes hablando, es una zona preciosa, maravillosa, y realmente, pues eso, pues si os aburrís de España, que es difícil, mira, acabo de encontrarlo, entre Piñao y Peso de Arregua. El problema es llegar, porque hay que pasar la frontera entre España y Portugal, que son todo montes y las carreteras son una porquería y merece la pena pagar una autovía y luego recorrer esa maravillosa carretera nacional. Sí. Pararte donde queráis, tomarte un vino, disfrutar de un buen paisaje y como dije la semana pasada en Ávila en Tapas, hace 2 semanas ya, el mejor vino no es el que más te gusta, es el que mejor se comparte, porque al final hasta un vino no malo, pero normalito, en una buena compañía, te hace crear un buen recuerdo y te sabe mejor. Qué romántico soy, ¿eh? Sí. Y más a estas horas. Vamos a brindar. Así que esperad. Vamos a brindar todos. Por supuesto. Espera. Voy a rellenar la copa. Sí, rellena la copa. Rellena. Hacemos un chin. Un hidalgo. Virtual. Chin. Salud. Salud. Chin. La verdad es que este vino, Finca de Caraballas, lo voy a decir, me está encantando, ya lo conocía. Oye, como me dio relativamente bien con el propietario, le voy a pasar la idea de hacer un festival en esa bodega que se está terminando de montar y que nos invite a los bloggers de viajes, que la vamos a contar mucho, que tiene mucho que contar la zona de Medina del Campo. Ahí lo dejo. Y si no, pues nos vamos al Bierzo a tomar un Godelio de la bodega Odelia, que además es muy bueno, tiene muy buen enoturismo, y si no, pues toda la ruta del vino del Bierzo es muy interesante. O ya que ha sacado Estrella un vino del
la Ribera del Duero. Hay tantas cosas que hacer en la Ribera del Duero que es imposible aburrirse. Y por no alargarnos más, aunque podríamos hacer una segunda parte, una tercera, creo que nos hemos animado, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un honor, un placer, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, Estrella, encantado de contar contigo. Nos tenemos que ver, ya te haré una visita a Sepúlveda, nos tomaremos un vino, nos tomaremos un lechazo al estilo de Sepúlveda, que es diferente al de la zona de la Ribera. Mapa y mochila, José y Noé, sabéis que somos viejos amigos ya, viajeros incansables siempre, y os voy a transformar en unos wine lovers de manual. Así que Muchas sin más, gracias. un Muchas saludo. gracias. Al principio estaba un poco nerviosa, pero luego ha sido muy bien. Nada, te has soltado, si lo importante es pasárselo bien. Sobre todo ahora que se ha acabado la botella de vino, claro. Oye, que no todavía tengo. Oye, chicos, es verdad que yo lo he abierto para tomar una copa antes, pero yo me he tomado casi la mitad, ¿eh? Eso es queda muy buena. Ya, pero Adiós. como hemos estado hablando, no me he dado cuenta. Pues venga, chicos, salud, muchísimas Salud. gracias. Voy cortando, Gracias. nos despedimos. Adiós, José, adiós, Noé, adiós, Estrella. Adiós. Salud y buen verano. Igualmente. Adiós. Eh,